Hola, bienvenidos al canal de La Palabra del Señor con Salomón Aicho. Continuamos con el resumen del discurso de la última conferencia general del mes de octubre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy analizaremos y haremos un breve resumen del discurso del elder John C. Pingree Jr. ¿Sí? El título de su tema fue Verdad Eterna. Entonces damos inicio a la presentación. ¿Quién es el elder Pingree? El padre del elder Pingree le escribió a su hijo una carta el día siguiente a su nacimiento y la guardó para enviársela cuando éste saliera a servir una misión. Más tarde, el elder Pingree le escribió cartas a su futura esposa todas las semanas, mientras ella servía una misión. Obtuvo títulos universitarios en ciencias políticas y administración de empresas. ¿Qué nos enseñó el elder Pingree? Veamos entonces qué nos enseñó en su discurso. Gracias, Elder Renland, por su hermoso mensaje. Hermanos y hermanas, gracias por su devoción a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Y gracias por su amor y por prestarse servicio unos a los otros. Realmente son increíbles. Hace muchos años, después de recibir un llamamiento para servir como líderes de una misión de tiempo completo, nuestra familia decidió aprender el nombre de todos los misioneros antes de llegar al campo. Conseguimos fotografías, creamos tarjetas de memorización y empezamos a estudiar las caras y memorizar los nombres. Cuando llegamos al campo, tuvimos conferencias de presentación con los misioneros. Mientras conversábamos con ellos, oí a nuestro hijo de 9 años decir esto: "Encantado de conocerte, Sam. Rachel, ¿de dónde eres?" ¡Wow, David, qué alto eres! Alarmado, me acerqué a nuestro hijo y le susurré: "Oye, recuerda que debes dirigirte a los misioneros como elder o hermana." Él me miró extrañado y dijo: "Papá, creí que teníamos que memorizar sus nombres." Nuestro hijo hizo lo que consideró correcto, tal como él lo entendía. ¿Qué es lo que entendemos acerca de la verdad en el mundo actual? Se nos bombardea constantemente con opiniones firmes, información sesgada y datos incompletos. Al mismo tiempo, el volumen y las fuentes de esa información se están multiplicando. Nuestra necesidad de reconocer la verdad jamás ha sido más importante. La verdad es crucial para que establezcamos y fortalezcamos nuestra relación con Dios, hallemos paz y gozo y alcancemos nuestro potencial divino. Pensemos hoy en las siguientes preguntas. ¿Qué es la verdad y por qué es importante? ¿Cómo hallamos la verdad? Cuando la encontramos, ¿cómo podemos compartirla? El Señor nos ha enseñado en las Escrituras que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. No fue creada ni hecha y no tiene fin. La verdad es absoluta, fija e inmutable. En otras palabras, la verdad es eterna. La verdad nos ayuda a evitar el engaño, discernir el bien del mal, recibir protección y hallar consuelo y sanación. La verdad también puede guiar nuestras acciones, hacernos libres, santificarnos y conducirnos a la vida eterna. Me gusta esta parte y por ello hago un pequeño corte. Que la verdad nos ayuda a evitar el engaño. Porque toda verdad viene del Señor Jesucristo. Él es el Dios de la verdad. Y ello nos evita el engaño. También la verdad nos ayuda a discernir el bien del mal, recibir protección y hallar consuelo y sanación. La verdad también puede guiar nuestras acciones, hacernos libres, santificarnos y conducirnos a la vida eterna. Que podamos practicar la verdad, que podemos seguir la verdad. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: "Yo soy la vida, la verdad". O yo soy la verdad y la vida eterna. Proseguimos con
el mensaje de Lev de Pingree. Dios nos revela la verdad eterna mediante una red de relaciones de revelación que incluyen a Él, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a los profetas y a nosotros. Analicemos las funciones distintas pero interconectadas que cada participante desempeña en este proceso. Primero, Dios es la fuente de la verdad eterna. Él y su Hijo Jesucristo tienen un entendimiento perfecto de la verdad y siempre actúan en armonía con las leyes y los principios verdaderos. Muy bien. Aquí también hago otro corte. Primero, Dios es la fuente de la verdad eterna. Esto debe quedarse impregnado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, que Dios es la fuente de la verdad eterna. El hombre no tiene la verdad, sino Dios tiene la verdad. Él y su Hijo Jesucristo tienen un entendimiento perfecto de la verdad. Y siempre actúan en armonía con las leyes y los principios verdaderos que ellos han fijado aquí en la tierra. No las leyes o principios del hombre, sino de lo que ellos han fijado en la tierra. Así que debemos recordar este principio, que Dios es la fuente de la verdad eterna. Proseguimos entonces con el mensaje. Este poder les permite crear y gobernar mundos, así como amarnos, guiarnos y nutrirnos perfectamente a cada uno de nosotros. Quieren que nosotros entendamos la verdad y la apliquemos para que podamos disfrutar de las bendiciones que ellos disfrutan. Pueden impartir la verdad en persona o, más comúnmente, mediante mensajeros tales como el Espíritu Santo, ángeles o profetas vivientes. Segundo, el Espíritu Santo testifica de toda verdad. Él nos revela la verdad directamente y da testimonio de la verdad enseñada por otras personas. Por lo general, las impresiones del Espíritu nos llegan como pensamientos a la mente y sentimientos al corazón. Muy bien. Aquí hago otro corte que me parece importantísimo. El segundo principio que nos da el de Pingree, que el Espíritu Santo testifica de toda verdad. Él nos revela la verdad directamente y da testimonio de la verdad enseñada por otras personas. ¿Quién testifica, da testimonio de la verdad que enseñan otras personas? El Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo. Es por ello, si se acuerdan, los misioneros, cuando nos presentaron a que leyéramos el libro de Mormón, y sobre todo la primera charla que podamos leer, primera de Nefi, tercera de Nefi, capítulo 11, y nos pidieron que pudiéramos consultarle a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo si realmente el libro Mormón era verdadero y si las palabras que contenían esas escrituras que íbamos a leer eran verdaderos, y si realmente Jesucristo pisó las Américas después de su resurrección en Jerusalén, si eran verdaderos. Y el Espíritu Santo nos testificó de esa verdad. Más de 17 millones de hombres y mujeres en la tierra han podido saber que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que Jesucristo caminó por las calles de este continente americano. Y como lo sabemos, por el poder del Espíritu Santo, quien dio testimonio de la verdad. No somos un grupo minúsculo de miembros de la Iglesia de Jesucristo. Son 17 millones que saben, porque han consultado a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, si esto era verdad. Así mismo nos dice, Él, el Espíritu Santo, nos revela la verdad directamente y da testimonio de la verdad enseñada por otras personas.
Algo que me gustó que los misioneros cuando nos predicaron el Evangelio, ellos algo que dijeron: no nos creas a nosotros. Esos jóvenes dicen: no nos creas a nosotros. Ve, ora al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús y Él te dará la respuesta por el poder del Espíritu Santo. Y tú sabrás la respuesta igual que yo lo sé. Y así fue. Entonces, por lo general, las impresiones del Espíritu nos llegan como pensamientos a la mente y sentimientos al corazón. Cuando el Espíritu Santo nos llegan como pensamientos a la mente y sentimientos al corazón que son entrelazados y sabemos que es verdad, que no podemos negar. Es algo que sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Por el poder del Espíritu Santo. Continuamos con el mensaje del Elder Pingree. Tercero, los profetas reciben la verdad de Dios y comparten dicha verdad con nosotros. Aprendemos la verdad de los profetas del pasado en las Escrituras y de los profetas vivientes en la Conferencia General y mediante otros canales oficiales. Muy bien, tercero, que los profetas reciben la verdad de Dios y comparten dicha verdad con nosotros. Así lo han hecho desde el principio. Desde Adán, luego Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Jeremías y todos los profetas que vivieron. Y ahora los que viven actualmente, profetas videntes y reveladores del Dios Altísimo. Así que los profetas reciben la verdad de Dios y comparten dicha verdad con nosotros. Aprendemos la verdad de los profetas del pasado en las Escrituras y de los profetas vivientes en la Conferencia General y mediante otros canales oficiales. Proseguimos con el mensaje del Elder John C. Pingree Jr. Finalmente, ustedes y yo desempeñamos una función crucial en este proceso. Dios espera que busquemos, reconozcamos y actuemos de acuerdo con la verdad. Nuestra capacidad de recibir la verdad y aplicarla depende de la solidez de nuestra relación con el Padre y el Hijo, de nuestra sensibilidad a la influencia del Espíritu Santo y de nuestra alineación con los profetas de los últimos días. Debemos recordar que Satanás trabaja para alejarnos de la verdad. Él sabe que sin la verdad no podemos obtener la vida eterna. Y entreteje hilos de verdad con filosofías mundanas a fin de confundirnos y distraernos de los que Dios comunica. Creo que es importantísimo resaltar esta parte, de lo cual debemos recordarnos. Debemos recordar que Satanás trabaja día y noche para alejarnos de la verdad. Él no tiene descanso para alejarnos de la verdad. Él sabe que sin la verdad no podemos obtener la vida eterna y entreteje hilos de verdad con filosofía mundana, las mezcla. Hilos de verdad con la filosofía de los hombres, las mezcla a fin de confundirnos. Debemos tener cuidado de esas filosofías mundanas, que muchos de los santos lo dan como verdad. Muchos de los santos al leer creen que somos descendientes del mono. Esas están entrelazadas con la filosofía del mundo. Satanás ha puesto esa filosofía. ¿A fin de qué? A fin de confundirnos y distraernos de lo que Dios comunica. ¿Qué es lo más importante? Saber de lo que Dios comunica acerca de cómo llegar y obtener la vida eterna y la exaltación. ¿Cómo guardar los mandamientos y los principios de Dios? ¿O el saber que antiguamente existieron dinosaurios? A mí no me consta, en ningún científico le consta tampoco, porque no han podido, son teorías, simples teorías. No han podido demostrar. Así como la descendencia de que dicen que el hombre vino del mono, no la han podido demostrar.
Dios lo ha comunicado desde el principio. Y las vanas filosofías de los hombres, las filosofías mundanas, tratan de confundirnos y distraernos de lo que Dios está comunicando hoy en día, de poder estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos estar enfocados, tener una mente celestial, como nos ha pedido nuestro actual profeta, Russell M. Nelson. ¿Y cómo podemos tener una mente celestial solamente pensando en Jesucristo? Recibiendo su verdad eterna por la palabra de Jesucristo. Es por eso que en mi canal ahora lo hemos cambiado con un nuevo título: La palabra del Señor. Para que quede bien estructurada en nuestra mente y nuestro corazón, que enseñamos, la iglesia de Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, enseñamos la palabra del Señor Jesucristo. Le seguimos y servimos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo, de los santos, que son los miembros de los santos de los últimos días. Proseguimos con el mensaje. Conforme busquemos la verdad eterna, las siguientes dos preguntas podrán ayudarnos a reconocer si un concepto proviene de Dios o de otra fuente. Primero, ¿se enseña el concepto constantemente en las Escrituras o en las palabras de los profetas vivientes? Y segundo, ¿se confirma el concepto por medio del testimonio del Espíritu Santo? Dios revela verdades doctrinales por medio de los profetas, y el Espíritu Santo nos confirma esas verdades y nos ayuda a aplicarlas. Debemos buscar recibir estas impresiones espirituales y estar preparados para cuando lleguen. Somos más receptivos al testimonio del Espíritu cuando somos humildes, oramos con sinceridad, estudiamos la palabra de Dios y guardamos sus mandamientos. Una vez que el Espíritu Santo nos confirma una verdad específica, nuestra comprensión se profundiza a medida que ponemos ese principio en práctica. Con el tiempo, si vivimos el principio de modo constante, obtenemos un conocimiento seguro de esa verdad. Por ejemplo, he cometido error. Muy bien, quiero dar un énfasis especial en esta parte de lo que dijo el elder John Sepling. Una vez que el Espíritu Santo nos confirma una verdad específica, nuestra comprensión se profundiza a medida que ponemos ese principio en práctica. Si hemos recibido la verdad y el Espíritu Santo nos ha dado la verdad de que este libro de Mormón es verdadero, solo cuando hemos leído 13 Nefi, el capítulo 11, y cuando le hemos preguntado a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo Jesús si era verdadero este libro, pues, ¿qué debo hacer? ¿No? Conformarme con lo que leí ese capítulo nada más. El R. Pingree dice que nuestra comprensión se profundiza a medida que ponemos ese principio en práctica. Si una de las hojas, un capítulo es verdadero, por lo tanto, todo es verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leerla, profundizarla. Desde Nefi hasta Mormón, hasta Moroni, que contiene la palabra del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo inspiró a esos hombres que vivían en el continente americano de 600 años antes de Cristo hasta 400 años después de Cristo, 1000 años. Profetas que vivieron en este continente fueron inspirados por el Señor para poner las palabras exactas para que podamos nosotros leerlas. Fueron hechas estas palabras, las palabras que escribieron fueron hechas para nosotros los postreros días, o los últimos días. Es por eso que cada vez que nosotros podemos leer las Escrituras, son como si nos estuviera diciendo para nosotros. Vivimos en tiempo de confusión, en tiempo de falsos profetas anticristos. Vivimos en tiempo de verdad de filosofías mundanas. Vivimos en tiempos de mentiras. Y cuando leemos, nos abre la mente y dice sí. Vivimos en tiempos de guerra, rumores de guerra.
Y aquí también el libro de Mormón nos habla de guerra, qué sentimiento tenía y a quién deberíamos de acudir cuando estemos en tiempos de guerra, de conflicto. Posiblemente aquí en el continente americano no estamos en guerra actualmente, pero tenemos otro tipo de guerra. Pero sí, nuestros hermanos de Israel están en guerra continua ahí en el Medio Oriente, en los países de Europa. ¿Cómo creen que se sentirán esas personas? ¿Qué esperanza tienen? Si tuvieran el libro Mormón, podrían comprender, podrían arrodillarse ante el Señor y pedir clemencia, y Él los salvaría, Él los rescataría, porque sabrían cómo hacerlo. Este libro fue hecho para nuestros tiempos. Entonces, una vez que el Espíritu nos confirma una verdad específica, nuestra comprensión se profundiza a medida que ponemos ese principio en práctica, que podamos poner ese principio en práctica. Continuamos con el discurso de la verdad eterna de Elder John C. Pingree Jr. Y he sentido remordimiento por malas decisiones, pero por medio de la oración, el estudio y la fe en Jesucristo, he recibido un testimonio del principio del arrepentimiento. Y al continuar arrepintiéndome, se ha fortalecido mi comprensión del arrepentimiento. Me he sentido más cerca de Dios y de su Hijo. Ahora sé que el pecado puede ser perdonado por medio de Jesucristo, pues experimento las bendiciones del arrepentimiento cada día. ¿Qué debemos hacer cuando buscamos sinceramente verdades que aún no se hayan revelado? Siento empatía por aquellos de nosotros que anhelamos respuestas que no parecen llegar. El Señor aconsejó a José Smith: guarda silencio hasta que yo considere propio dar a conocer todas las cosas concernientes al asunto. Y a Emma Smith le explicó: no murmures a causa de las cosas que no has visto, porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro. Yo también he buscado respuestas a preguntas sinceras. Muchas respuestas han llegado, otras no. Conforme aguardamos, confiando en la sabiduría y el amor de Dios, guardando sus mandamientos y confiando en lo que sí sabemos, Él nos ayuda a hallar paz hasta que revele la verdad de todas las cosas. Paciencia, a medida que esperamos, confiando en la sabiduría y el amor de Dios, guardando sus mandamientos y confiando en lo que sí sabemos. El Señor nos ayuda a hallar paz hasta que revele la verdad de todas las cosas. Confiemos en el Señor Jesucristo. Debemos tener esperanza. A la fe y esperanza. A la esperanza, caridad. Entonces, a medida que esperamos, debemos confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Y mientras confiamos en el Señor y en el amor de Dios, debemos guardar sus mandamientos. Él nos ayudará a hallar paz en este mundo afligido, en este mundo de tinieblas, en este mundo de caos, de persecuciones. Proseguimos con la verdad eterna por el de John C. Pingree. Cuando buscamos la verdad, resulta de ayuda entender la diferencia entre la doctrina y las normas. La doctrina se refiere a las verdades eternas, tales como la naturaleza de la Trinidad, el plan de salvación y el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Las normas son la aplicación de la doctrina sobre la base de las circunstancias actuales. Las normas nos ayudan a administrar la iglesia de manera ordenada. Mientras que la doctrina jamás cambia, las normas se ajustan de cuando en cuando. El Señor obra por medio de sus profetas para ceñirse a su doctrina y modificar las normas de la iglesia de acuerdo con las necesidades de sus hijos. Desafortunadamente, a veces confundimos las normas con la doctrina. Si no entendemos la diferencia, corremos el riesgo de desilusionarnos cuando las normas cambian, lo que causa que algunas personas cuestionen la sabiduría de Dios o la función reveladora de los profetas. Cuando obtenemos la verdad de Dios, Él nos alienta a compartir ese conocimiento con otros. Lo hacemos al enseñar una clase, guiar a un niño o hablar de las verdades del Evangelio con un amigo. Nuestro objetivo es enseñar la verdad de un modo que propicie el poder de conversión del Espíritu Santo. Permítame compartir algunas invitaciones sencillas del Señor y de sus profetas que pueden ayudarnos.
Centrarnos en el Padre Celestial, en Jesucristo y en su doctrina fundamental. Mantenernos basados en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas de los últimos días. Confiar en la doctrina establecida por medio de múltiples testigos que tienen autoridad. Evitar la especulación, las opiniones personales o las ideas del mundo. Enseñar los puntos de doctrina dentro del contexto de las verdades del Evangelio relacionadas. Usar métodos de enseñanza que propicien la influencia del Espíritu. Comunicarse con claridad para evitar malentendidos. Cómo enseñamos la verdad importa mucho. Pablo nos instó a hablar la verdad en amor. La verdad tiene la mayor probabilidad de bendecir a otra persona cuando se comunica con amor cristiano. La verdad que se enseña sin amor puede causar que nos sintamos juzgados, desalentados y solos. Con frecuencia conduce a resentimientos y división, e incluso a conflictos. Por otra parte, el amor sin la verdad es vacío y carece de la promesa del progreso. Tanto la verdad como el amor son esenciales para nuestro desarrollo espiritual. La verdad proporciona la doctrina, los principios y las leyes necesarios para obtener la vida eterna, mientras que el amor genera la motivación necesaria para abrazar lo que es verdadero y actuar en consecuencia. Muy bien, hacemos un pequeño corte también aquí. Sí. Tanto la verdad como el amor son esenciales para nuestro desarrollo espiritual. Van entrelazados, la verdad como el amor son muy esenciales, no podemos separarlos. La verdad proporciona la doctrina, los principios y las leyes necesarias para obtener la vida eterna, mientras que el amor genera la motivación necesaria para aceptar lo que es verdadero y actuar en consecuencia. Saber, como ejemplo, que es una verdad, es una ley, el pago del diezmo, como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Sabemos que es verdadero, pero para actuar en consecuencia con el amor, debemos darlo con amor. Un diezmo dado con amor trae bendiciones a nuestras vidas, alegría y felicidad a nuestras vidas. Me encanta ver los niños cuando entregan sus diezmos, sus centavos algunas veces, y lo hacen con tanta alegría y felicidad. Y he visto muchos miembros que ponen su sobre diezmo y una alegría en sus rostros. Como también he visto miembros que entregan el sobre pero como que no quieren soltarlo. Así que es necesario, tanto la verdad como el amor son esenciales para nuestro desarrollo espiritual. Deben ir entrelazados. Si conocemos una verdad, actuemos con amor. Sí. Que podamos hacerlo y seguir el consejo de vida, de verdad eterna del elder John C. Pingree. Continuamos con su discurso. Estaría agradecido para siempre por las personas que pacientemente me enseñaron la verdad eterna con amor. Para concluir, permítame compartir las verdades eternas que se han convertido en un ancla para mi alma. He llegado a conocer estas verdades al seguir los principios analizados hoy. Sé que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Él es omnisciente y todopoderoso y ama con un amor perfecto. Él creó un plan para que obtengamos la vida eterna y lleguemos a ser semejantes a Él. Como parte de ese plan, envió a su Hijo, Jesucristo, a ayudarnos. Jesús nos enseñó a hacer la voluntad del Padre y a amarnos los unos a los otros. Expió por nuestros pecados y dio su vida en la cruz. Se levantó de entre los muertos después de 3 días. Por medio de Cristo y su gracia, resucitaremos. Podemos ser perdonados y podemos encontrar fortaleza en la aflicción. Durante su ministerio terrenal, Jesús estableció su iglesia. Con el tiempo, dicha iglesia cambió y se perdieron verdades. Jesucristo restauró su iglesia y las verdades del Evangelio mediante el profeta José Smith. Hoy en día, Cristo continúa dirigiéndonos por medio de profetas y apóstoles vivientes. Muy bien, aquí vamos a hacer un alto. Creo que es importantísimo saber ello. Durante su ministerio terrenal, Jesús estableció su iglesia. Y eso lo sabemos muy profundamente.
Con el tiempo, dicha iglesia cambió y se perdieron verdades. Con la muerte de los profetas, fueron perseguidos los cristianos, los primeros santos. Le dieron muerte. Entonces, con el tiempo, dicha iglesia cambió y se perdieron verdades. Jesucristo restauró su iglesia ahora en esta dispensación a partir del año 1830. Y las verdades del Evangelio mediante el profeta José Smith. Jesucristo la restauró esta su iglesia. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hoy en día Cristo sigue dirigiendo a su iglesia por medio de profetas y apóstoles vivientes. Esta es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo la restauró por medio del profeta José Smith, llamando a un joven de 14 años. Así como llamó a un joven aproximadamente de 14 a 16 años, David lo ungió para ser rey de Israel. El profeta Samuel. Y si vemos otros jóvenes en las escrituras, en el Antiguo Testamento, fueron jóvenes, entre 12 y 14 años, que fueron llamados por Dios, porque eran santos, puros, y amaban a Dios, confiaban en Dios y hablaban con Dios. Recibían la verdad de Dios y no había en ellos murmuraciones. Parece que el Señor sabe qué tan potencial tiene un joven. A veces los viejos ya cuando entramos con tantas tradiciones que nos es difícil reconocer una verdad. José Smith se crió prácticamente en presencia de Dios el Padre, Jesucristo y ángeles que le visitaron. Recibieron la verdad y es por eso que la iglesia crece, crece, crece y crecerá. Llenará toda la tierra completamente. Porque la profecía, Daniel escribió sobre ello, Isaías, Jeremías y todos los profetas, Ezequiel escribió sobre ello también. Hoy en día, Cristo sigue dirigiendo su iglesia por medio de profetas y apóstoles vivientes. Proseguimos con el mensaje del Elder Pingree. Sé que conforme vengamos a Cristo, con el tiempo podemos perfeccionarnos en Él, obtener una plenitud de gozo y recibir todo lo que el Padre tiene. De estas verdades eternas doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. ¿Verdad que nos enseñó el Elder Pingree Jr.? Nuestra necesidad de reconocer la verdad jamás ha sido más importante. Que podamos buscar la verdad que está en Jesucristo. Que podamos continuar aprendiendo de la verdad. No escuchemos las mentiras del mundo. La confusión del mundo, de hombres confundidos, de hombres que sirven a Satanás, con sus filosofías mundanas. Hoy tenemos más que nunca la necesidad de reconocer la verdad. Jamás ha sido tan importante como hoy que podamos tener la verdad, y la tenemos. Y la verdad está en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ya que la verdad lo transmite el mismo Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo y a través de un profeta viviente, vidente y revelador hoy en día. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de milagros. Es una iglesia de revelación. Los cielos están abiertos para los miembros de la iglesia. Para los líderes de la iglesia. Nuestros ancianos soñarán y verán visiones. Nuestros jóvenes harán lo mismo, nuestras mujeres harán lo mismo. Y muchos verán al Señor Jesucristo. Es una iglesia de milagros, porque la verdad que es Jesucristo está con nosotros. Jesucristo vive.
Él es el Dios de Israel, el Mesías, que vendrá por segunda vez en su majestad y gloria. Debemos estar preparados. Sé que debemos prepararnos hoy más que nunca. Los tiempos peligrosos se acercan. Y debemos estar más preparados, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Recordamos y recordarles siempre que el Señor viene pronto y estemos preparados. Shalom, hermanos. Que la paz reine en sus hogares. Shalom.